Pues bueno, vamos a dar continuidad con nuestra siguiente ponente. Desde Colombia, la maestra María José Escobar Mejía, quien es diseñadora de modas, especialista en mercadeo estratégico, en gerencia financiera y estudiante del magíster en mercadeo, con énfasis en creación y estrategia de marca y gestión de proyectos. Tiene experiencia en docencia, mercadeo, finanzas corporativas, producción para fotografía de moda, conceptualización de tendencias de moda, diseño de producto y de espacios comerciales. Actualmente es docente de la carrera en diseño y gestión de la moda de la Universidad de Medellín, así como directora y fundadora de Interlab. El día de hoy nos comparte su conferencia titulada Ecosistema financiero para emprendedores en industrias creativas. María José, es un gusto poder tenerte conectada, verte y que desde Colombia un año más la Universidad de Medellín nos acompañe. Bienvenida a la UMAC. Muchísimas gracias. Ya voy a poner aquí a compartir mi pantalla, pero antes quería agradecerles esta oportunidad, esta invitación y bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema de las industrias creativas tiene que tener siempre un foco de relacionamiento con el tema financiero y siempre ha estado como un poquito desligado de ese tema porque nos enfocamos constantemente en temas como que el diseño esté muy bonito, el diseño responda a las necesidades del mercado, que tenga muchos atributos, pero dejamos de lado pues ese tema numérico que es el que nos va a garantizar un flujo de caja para el funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a hablar un poquitico de esos conceptos básicos que debe tener este ecosistema financiero dentro de precisamente esa viabilidad financiera que tienen los proyectos de empresarismo o emprendimientos o creación de marca en general. Pero siempre con un foco importante que es aplicado a las industrias creativas. En Colombia, siempre todo el tema financiero debe ir avalado por un contable o una persona pues, que se dedique al tema de la contabilidad para poder hacerlo pues, como validar por el Estado. No sé si eso funcione así en todos los países, en Colombia sí es importante esto, pero nosotros desde el lado creativo pues tenemos que tener claro conocimiento de cómo está el estado de nuestra empresa, a pesar de que tengamos una persona que se dedique a validarlo pues ya de manera legal. Entonces, ¿qué debemos saber y qué no debemos perder de vista? Son los conceptos que vamos a ver hoy relacionados pues como a este tema. Lo primero es tener claro la definición de tu negocio, por eso enfocamos esta charla en el emprendimiento, porque hay unos ítems como importantes a no perder de vista cuando vamos a desarrollar ese modelo o esa idea de negocio que tenemos. Entonces, lo primero es tener una idea. ¿Qué tienes en mente? Y valídala. Las viabilidades que tú debes desarrollar cuando estás creando un modelo de negocio es ese primer pasito como para poder aterrizar todo eso que tienes y que quieres desarrollar. Entonces, lo primero es entender, son 6 viabilidades. La primera es entender qué quiere el mercado, dónde estás ubicado, quién es tu consumidor. A veces tenemos, por ejemplo, un consumidor objetivo, pero es otro el que te compra. Es decir, yo diseño mi producto pensando en un consumidor, pero realmente ese no es el que me va a comprar, porque quizás yo pienso en un consumidor que tiene un poder adquisitivo muy alto o que vive en una zona específica, pero realmente ese consumidor tiene otras marcas en su top of mind o en su gusto o en su estilo de vida, pero esta persona que va detrás y que mira a ese consumidor que yo estoy mirando también de manera aspiracional, es decir, quiere llegar a ser como él, pues sí puede acceder a mi marca porque está pensada para él. Eso es algo que pasa muy constantemente, entonces entender muy bien dónde está tu consumidor, quién es, qué le gusta, qué poder adquisitivo tiene, por dónde se mueve, qué hace en un día a día, para que tú empieces a encontrar esos puntos de contacto y puedas desarrollar un producto competitivo. La segunda viabilidad es la técnica, donde entonces miramos qué recursos necesito yo para poder desarrollar mi proyecto. En la legal miramos todo el tema de registros, permisos y demás cosas legales que necesito para el funcionamiento. En la social
empiezo a organizar mi empresa, mi proyecto como marca / empresa y miro entonces las personas que van a trabajar conmigo, qué condiciones tendrán, salarios, estructura, todo eso. Miramos la viabilidad medioambiental, que es el componente ecológico de tu proyecto, y por último la viabilidad financiera, que es la que entonces nos dice, bueno, la inversión inicial que tú necesitas para que este proyecto se lleve a cabo es esta, y así la podrás amortizar a unos años. Amortizar es financiar. Segundo, entonces, la inversión. ¿De dónde vas a sacar ese dinero que necesitas? Entonces, acá empezamos a mirar la diferencia entre deuda o capital y los intereses que vas a usar para poder pagar esa deuda. Porque entonces siempre cualquier sistema financiero te va a medir a partir de esos intereses. Entonces, ahí pues tendrías tú que entrar a mirar cuál es el más objetivo para tu modelo de negocio, el que más fácil puedas pagar sin perder la liquidez de tu negocio, que es lo que te permite producir. El inventario es entonces cuando yo tengo una empresa que desarrolla producto, porque puede ser también un servicio y entonces ahí ya no tendrías inventario. Acá empiezas a jugar con los activos que necesitas para desarrollar tu producto o servicio y por lo tanto la depreciación, que es el valor que pierden estos productos en el tiempo, y las materias primas, que entonces ahí son los materiales que tú necesitas para poder desarrollar tu producto. Los costos y gastos son relacionados a la operación de forma directa o indirecta. Los costos se basan, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, los costos se basan en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación o del servicio. Y los gastos son la operación. Entonces es, por ejemplo, los salarios, los alquileres, los servicios que necesitas de internet, de telefonía, etcétera. Esos son unos gastos que yo sí los debo descargar al producto, pero de manera indirecta, no directa, como pasa con la mano de obra, con la materia prima y los costos de fabricación. Seguimos con la asignación del precio, que de hecho ahorita el taller que tengo en la tarde va a ser enfocado precisamente en este tema, porque es que una cosa son los costos, otra cosa son los precios. En los costos tú lo que miras es que la operación pueda funcionar, pero en el precio, en la asignación del precio, ya entra a jugar un tema de rentabilidades y ganancias sobre el costo del producto. Entonces es un paso más allá. Y por último entramos en las ventas. ¿Qué implica esas ventas? Las políticas de pago. Tú solo vendes de contado o tú tienes financiación para tus compradores, por ende cuentas por cobrar, que es lo que encuentran acá abajo como CXC, cuentas por cobrar porque yo financio con pagos a 60 días, a 30 días. Entonces, todo eso entra en esas políticas comerciales o de descuentos por volumen que tú empieces a tener con tus clientes. Habiendo dicho eso, entonces vamos a hablar del recaudo. ¿Qué es el recaudo? Cuando yo logro reunir todo el dinero que corresponde a la prestación de servicio o a la venta de producto. Entonces, ¿qué debo hacer con ese dinero? Ahí, pues lo principal sería que tú pagues a tus aliados o a tus proveedores. Esto es lo más importante porque ellos son los que te van a permitir apalancar el crecimiento de tu proyecto, de tu negocio. Entonces, yo tengo que tener muy claro que yo, por ejemplo, si soy una marca de ropa, a los primeros que les tengo que pagar es a mis colaboradores, es decir, las personas que trabajan para mí, y después a mis proveedores, a los que me dan la tela, me dan los botones, me dan los insumos, para yo poder entonces después optar por un financiamiento, es decir, que ellos me permitan no tener que pagarles de contado, sino poderles pagar a 30 días, a 60 días, que es, al menos en Colombia, algo bastante usual. Con proveedores felices garantizo crecimiento y flujo en mi operación, precisamente porque me puedo apalancar de ellos para mi crecimiento. Después, en el tema del recaudo, con el dinero que va quedando, empiezo a mirar todas estas variables. Entonces, gastos operativos, los salarios, la renta, los servicios, todo esto que no te da espera, eso es lo que sigue después del pago a tus aliados, los impuestos. Hablo de que el gobierno es tu mal socio porque siempre debemos hacer pagos de impuestos, pero realmente no, el gobierno no hace parte de tu empresa. Entonces, es un aporte que tú debes hacer que ayuda a la industria, pero no ayuda realmente como a la operación de tu empresa. Por eso hablo de mal socio. Pero obviamente sí hay un montón de beneficios en hacer pues, los pagos, sobre todo a nivel pues, como país. Reposición de los activos fijos, esto es algo que no se tiene en cuenta por lo general, pero que es supremamente importante porque tú tienes una maquinaria que te ayuda a desarrollar tu proyecto, pero normalmente no vemos más allá de pagar esta, y hay una reposición de activo fijo que tenemos que tener para que ese dinero
que se va haciendo como un ahorro programado me permita a futuro mejorar la maquinaria que tengo o en caso de daño, pues reponerla de manera inmediata sin tener que entrar en una financiación o en deudas no esperadas para el proyecto. O sea, cambios en el presupuesto, que es lo peor que puede tener una empresa. Después hablamos de deuda, todos los aportes a capital o a intereses que debemos desarrollar nosotros como proyecto para poder entonces ir creciendo y teniendo flujo de caja, que es dinero pues a disposición. Y por último, desafortunadamente, por último, están los dividendos para los dueños. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los excedentes, la plata que sobra o el dinero que sobra, en Colombia le decimos al dinero plata, que sobra cuando entonces ya pagamos todas las demás obligaciones que tiene la empresa. Es fundamental, claro, eso garantiza la liquidez de tu negocio, pero pues tú como dueño eres el último que gana en toda la escala. ¿Cuál es entonces el objetivo básico financiero con el que se toman las decisiones de efectivo en tu negocio? Siempre debemos pensar en aumentar el valor de la empresa con el máximo de rentabilidad y el mínimo de inversión para garantizar mayores dividendos a los socios e incrementar el precio en el mercado. Entonces, el valor, o sea, lo primero es que yo debo desarrollar valor para mi empresa, generar valor, que mi marca tenga buen reconocimiento, que mi marca tenga un buen know-how o un saber hacer, que mis productos tengan buena calidad, que mi consumidor sienta que la marca responde a sus necesidades. Ese es el valor. Maximizar la rentabilidad, obviamente ganar mucho dinero, pero sin tener que cambiar la capacidad instalada que tienes o la operación que estás desarrollando. Y así entonces generar esos dividendos para los dueños y aumentar el precio de tu marca en el mercado, no de tus productos, de tu marca, que cuando tú vayas a vender tu marca tenga un gran valor en el mercado. Entonces eso es lo que siempre se debe pensar al momento de tomar una decisión financiera. Siempre. Por ejemplo, vas a pedir un préstamo, bueno, ese préstamo me va a ayudar a lograr el objetivo básico financiero o vas a aumentar el presupuesto de mercadeo, pero eso sí me va a generar un avance en mi objetivo básico financiero. Siempre todo debe estar apalancado de este objetivo. Teniendo esto claro, entonces empecemos a pensar en términos básicos que debemos manejar todo el tiempo para poder garantizar un flujo de caja en la empresa. Entonces, lo primero es el punto de equilibrio. Cuando tú vas a desarrollar un negocio, pues puede ser montar la marca de cero, que es un emprendimiento, o puede ser un intraemprendimiento, que es cuando yo ya tengo una marca o trabajo en un lugar y quiero desarrollar un proyecto para mejorar este lugar de trabajo o esta marca. Eso se llama un intraemprendimiento e igual debe tener un presupuesto asignado. Entonces ahí hay que pensar siempre en cuál es el punto de equilibrio. De hecho, en mercadeo, recuerden que en la presentación que me hizo ya que muy amablemente les contó que yo pues tengo una formación desde el mercadeo y también otra desde las finanzas, que siempre van chocadas una con la otra. Entonces es importante mirar esto porque, como les acabo de decir, el objetivo básico financiero es muy claro, pero mercadeo siempre está tratando de evolucionar en el mercado, de avanzar, de crecer, de posicionar la marca. Entonces ahí siempre estas ideas de mercadeo deben tener presupuestos que tengan claro cuándo es el punto de equilibrio y que a futuro cuándo van a generar rentabilidad, porque si no, este lado que es el financiero, pues no le va a parecer tan interesante sacar ese presupuesto para que este lado de mercadeo pueda desarrollar sus funciones o sus estrategias. Entonces siempre, sea en mercadeo o sea en finanzas, hablamos de punto de equilibrio, que es ese momento en el que no ganas dinero, pero tampoco lo pierdes. Las ventas soportan la operación, no ganas, pero tampoco pierdes, se nivela el negocio, es el mínimo, con lo que al menos no voy a perder dinero. Entonces tengo que tener muy claro cómo llego a ese punto de equilibrio. Cuando hablamos de estrategias de mercadeo, lo logro sabiendo cuánto me valió la estrategia versus cuánto es el valor promedio de venta, y entonces cuántas unidades tengo que vender para lograr este punto de equilibrio. En unidades, sabemos que si yo vendo 5.000 unidades, logro entonces solventar la inversión que hicimos para esta estrategia de mercadeo. El punto de equilibrio es 5.000 unidades, hay que venderlas como sea. A partir de 5.000 unidades gano dinero. Por debajo de esas 5.000 unidades lo pierdo. Entonces hay que estar pendientes de ese punto de equilibrio. El retorno a la inversión entonces es cuando paso del punto de equilibrio, es el siguiente nivel. Entonces, bueno, en la literatura lo encontrarán como ROI, retorno a la inversión en español, y es la relación entre las ganancias y la inversión, porque entonces acá es donde yo ya libre la inversión,
ya no estoy perdiendo dinero con este plan que monté o con esta estrategia o este emprendimiento o este nuevo negocio, esta nueva marca, ya estoy empezando a ganar dinero. Entonces ahí tenemos que tener clara la relación, porque en ese retorno, la plata que te va a entrar o el dinero que te va a entrar, ¿qué vas a hacer con él? Entonces recordemos que todo proyecto tiene activos y tiene pasivos. ¿Qué son los activos? Todos los bienes que producen ganancia, el computador, el celular, el dinero en efectivo, el inventario, todo eso son bienes que te producen dinero, que te ayudan a la generación de dinero. Y por el otro lado están los pasivos, que es todo lo contrario, lo que te saca el dinero. Entonces ahí hablamos de pasivos, de deudas y de salarios. Todos los gastos financieros, todos los salarios que tienes que pagar, todas las deudas que has tenido que adquirir, esa financiación que le pediste a tu proveedor, ahorita que estamos hablando de apalancarnos de los proveedores a 30, 60 días, entonces esa deuda la tienes que pagar. Por eso le llamamos peso muerto, porque son todo eso que tienes que arrastrar. Entonces cuando empieces a recibir dinero, después del punto de equilibrio, esos retornos, ese retorno a la inversión, pues tú podrías, si bien gastártelo en dividendos para los dueños y que ellos dispongan del dinero a comodidad, pues la intención sería que retornara ese dinero nuevamente al negocio para que puedas acelerar el crecimiento pagando tus deudas y mejorando tus activos fijos con el tema de la reposición de activo fijo. Por último, hablamos entonces de la rentabilidad. ¿Cuándo es la rentabilidad o cuándo entendemos que el negocio está siendo rentable? Cuando supera las expectativas de ventas, cuando ya tienes ganancias y esas ganancias las puedes gastar o las puedes invertir en otras cosas que no están vinculadas a la empresa. Por ejemplo, un recomendado súper importante para los emprendimientos o las marcas que ya están en este punto de rentabilidad, hacer una inversión en diversificar el portafolio, es decir, sacar una nueva línea de productos o invertir en otros mercados que te generen mayor rentabilidad. Ejemplo, si yo soy una marca gastronómica, no sé, desarrollo un producto comestible y ya estoy en el punto de generar una rentabilidad, entonces, ¿qué pasa si con esos excedentes, con esa plata que me está sobrando, yo lo que hago es invertir en bolsa? Para que, como es un dinero que me está sobrando, yo puedo arriesgarlo. Recuerden que en finanzas todo se mide con la rentabilidad y el riesgo. Entre más riesgo, mayor rentabilidad esperada. Entonces la bolsa, por ejemplo, es algo muy volátil, sí, pero asimismo, como es volátil, es rentable. Te toca, obviamente, aprender a manejarlo. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo tengo un excedente, un dinero que me está sobrando y mi operación está funcionando bien y está generando rentabilidad, yo con este dinero, ¿qué puedo hacer? Hacer unas inversiones. En bolsa puede ser, en mercado de valores, en otra cosa que yo sé que me va a generar más dinero que de pronto abrir una nueva línea de productos. Y de hecho, con esa rentabilidad podrías abrir la línea de productos a futuro. Pero todo va en ese mismo proyecto de inversión y obviamente cuando ya estemos hablando de rentabilidad. Antes de eso hay que hablar primero de punto de equilibrio y hay que hablar después de retorno a la inversión. Continuamos con el tema de los activos. Expliquemos un poquito o entendamos un poquito de qué se trata todo este tema. Los activos son los recursos del proyecto para realizar sus operaciones, todos los bienes y sobre todo los derechos que son propiedad de la empresa. ¿A qué me refiero con derechos? Recordemos que en las industrias creativas hablamos de la autoría, de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de reproducción. Yo nunca voy a dejar de ser la autora de mi producto. Yo siempre seré la autora de mi ilustración, de mi diseño, de mi proyecto. Siempre voy a ser la autora, nadie me puede quitar eso. Lo que sí me pueden quitar o lo que yo puedo vender son los derechos de reproducción. Entonces yo puedo venderle mis ilustraciones a una marca. Yo estoy cediendo los derechos de reproducción, no la autoría. La autoría siempre será mía. Los derechos de reproducción es diferente. Si a mí me contrata una empresa para que yo sea su ilustradora, entonces ahí yo le estoy cediendo en un contrato, yo le estoy cediendo la reproducción de mis diseños a esa empresa a cambio de un salario. Entonces eso es importante. ¿Cuáles son esos derechos de los que la empresa tiene propiedad, cierto? Que los pueden reproducir como ellos quieran. ¿Y cuáles son los bienes que tienen? Entonces tienen unos computadores, tienen unos celulares, tienen una planta física, tiene una oficina, tiene un edificio, tiene un local que tiene esa empresa a su nombre. Esto incluye adicionalmente todo el tema de tesorería, que es el dinero en efectivo, del que puedo disponer en cualquier momento porque lo tengo en efectivo, lo tengo en el banco, pero activo.
Lo tengo también en cuentas por cobrar, que son las deudas que tienen mis acreedores, es decir, las personas a las que yo les vendo mi producto y les fío a 30 días, a 90 días, a 120 días, a lo que tú consideres en tus políticas de precio, pero eso es dinero que yo tengo en juego, es decir, yo ya te entregué el producto, tú aún no me has devuelto el dinero porque yo te di un plazo, pero eso hace parte de mis activos. Por otro lado está el inventario. El inventario es el producto que tengo listo para vender, que es dinero atrapado y que en el momento en el que yo necesite flujo de caja, lo que puedo hacer es vender ese inventario más barato o más rápido o hacer un buen negocio y generar dinero de tesorería. Y por último están los activos en general, que entonces son los muebles, es lo que hablamos ahorita de bienes, son los muebles, son las propiedades, es todo lo que tenga pues como activo precisamente la empresa, que en el momento que yo necesite liquidez, necesito dinero en efectivo, lo que puedo hacer es una desinversión, es decir, vender esos activos. Tengo un apartamento a nombre del negocio porque yo tengo ejecutivos, entonces ellos vienen constantemente y se hospedan en ese apartamento que tengo. Bueno, véndelo, véndelo y ahí tienes flujo de caja porque es un activo. Entonces, eso es como ese término a lo que se refiere. Ahora, los pasivos, que hablamos ahorita de que es el peso muerto, es el total de las deudas y obligaciones que contrae la empresa, como los salarios y cargas financieras, por ejemplo. Recordemos que carga financiera le llamamos a la cuota que tú tienes que pagar por el financiamiento que tienes, más la tasa de interés. Incluso muchas empresas, lo cual es un error, pero muchas empresas financian sus proyectos con tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? No es un buen negocio. ¿Por qué no es un buen negocio? Porque aparte de que tienes que pagar la tasa, siempre vas a tener que pagar una tasa, te adicionan una cuota de manejo. Entonces ahí estás pagando 2 veces más tu capital, o sea, el aporte de capital que tú haces más la tasa más la cuota de manejo. Entonces ahí pues pagar doble para un negocio, sobre todo un emprendimiento, pues no sale tan buen negocio, ¿cierto? Lo ideal sería no tener que incurrir sino en un solo pago adicional, que sería la tasa, y busca la mejor, pues la más cómoda para ti. La tarjeta de crédito por lo general tiene la más alta del mercado, la tasa más alta. Entonces tienes que buscar uno que de pronto te dé una tasa más baja y más cómoda de pagar a un plazo mayor. ¿Qué sería lo ideal cuando yo voy a buscar un financiamiento? Encontrar, hay muchas opciones, no tiene que ser un banco, pero digamos que vas a buscar un banco. Ese banco busca que te dé el mayor número de plazos, o sea, de meses o años para pagar la deuda, lo que te va a abaratar la cuota mensual y adicionalmente con una tasa baja. Compara tus opciones y elige la que para ti sea más cómoda de pagar. Y por último nos encontramos el patrimonio. ¿Qué nos dice el patrimonio? Es el valor total de la empresa, descontando las deudas, nos queda la diferencia entre el activo. Entonces, ¿qué dice? Coge los activos, réstale los pasivos, tienes tu patrimonio. Además de ese patrimonio, pues de ese valor, hay que sumar las aportaciones de los socios a las utilidades del negocio. Entonces se nos suman dos cosas, lo que sobra cuando coges los activos y le restas los pasivos y los aportes de capital que han hecho los socios a este negocio. Esas dos junticas son el patrimonio. Ahora, vamos a hablar entonces de cómo mido yo este pedacito que son activos menos pasivos. ¿Cómo hago yo para saber cuánto dinero tengo ahí? Hay dos formas, o uno depende del otro. Uno es el balance general y después está el estado de resultados. El balance general es lo último. Primero pasamos por el estado de resultados. ¿Qué nos dice el estado de resultados? Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante el año en curso con respecto a la proyección. Es decir, él me dice, es un archivo donde yo tengo todo el reporte numérico de mi negocio. Yo ahí tengo cuántos fueron mis ventas, cuántos fueron mis costos, que recordemos que los costos son mano de obra, materia prima y costos de fabricación. Esas tres son los costos. Entonces tengo las ventas, cuánto dinero vendí. Recordemos que el costo no tiene el precio, es solamente lo que me valió hacer el producto. El precio es con una rentabilidad deseada. Y hay diferentes precios, porque yo puedo salir a ofertas, yo vendo full precio, yo tengo precio de distribuidor, entonces un solo producto puede tener diferentes precios. Por eso en el estado de resultados él me lo globaliza y me dice, ¿cuánto vendiste? No importan los precios, el total, ¿cuánto vendiste en este mes? Vendí 5 millones, listo.
Entonces ahora, costos. ¿Cuánto te costó producir lo que vendiste con esos 5 millones? Ah, no, me costó hacerlo 1 millón. Listo. Entonces estamos hablando de que nos van sobrando 4 millones. Ahora, ¿cuáles fueron los gastos? Los gastos, porque los costos es la materia prima, la mano de obra y los costos de fabricación. Ahora los gastos, la operación, el arriendo del lugar, el salario de los gerentes, el trabajo de aseo, el internet, todo eso, que son los gastos que ya lo vamos a ver a profundidad, ¿cuánto te valió? Entonces tú le empiezas a sumar los gastos financieros, la financiación, todo eso, ¿cuánto te valió? Ah, que fueron 2.000 pesos o 2 millones. Entonces teníamos 5.000, no sé si me están viendo, 5.000 menos 1 de los costos, menos 2 de los gastos, entonces te quedan 2 millones. Esa es tu utilidad. Eso es lo que vas a pasar a sumar al patrimonio junto a los aportes de los socios. Listo. Entonces ahora, ¿cómo controlo eso de los aportes de los socios, el total de activos, todo eso se resume en un balance general? Ese balance general te dice, listo, es un informe financiero contable. Recuerden que la contabilidad, o sea, lo que estamos hablando aquí es una guía para yo poder entonces entender todo el tema numérico de mi negocio, pero tiene que haber un ejercicio contable donde se lleve el reporte de los pagos de impuestos, de los salarios, de las comisiones, todo con un contable, ¿cierto? Entonces, ese informe lo hace un contable y él te explica ¿cuál es la situación económica y financiera de tu proyecto? ¿Estás generando ganancias o estás generando pérdidas? ¿Cómo está tu negocio? Y ese balance, en ese balance se reportan el dinero que tienes, el total que tienes en activos, el total que tienes en pasivos y el total que tienes en patrimonio, las tres. Porque es que en el estado de resultados yo solo muevo el flujo de caja de cada mes, todo el flujo de caja de cada mes. En cambio, en el balance general me suma eso, más todos los gastos, más todos los demás activos, porque es que recuerden que cuando estamos hablando de activos, el primero que les dije fue la tesorería, que es lo que se reporta en el estado de resultados, pero entonces las cuentas por cobrar, el inventario y, y el mobiliario y demás cosas que se reflejan como activos no salen en el estado de resultados, salen en el balance general. ¿Qué más vemos entonces? Flujo de caja. ¿Qué dice ese flujo de caja? Todo el tiempo les estaba hablando de flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja. Pero ahora, ¿qué es el flujo de caja? Es el dinero en efectivo. Reporta las salidas y entradas de dinero del proyecto en un periodo determinado. Un periodo suele ser un mes. Entonces ahí yo puedo decir cuánta plata me entró y cuánta plata o dinero, cuánto dinero me entró, cuánto dinero salió. Y esto aplica para todo, incluso tus finanzas personales. Tú devengas un salario, listo, te entró un salario, pero tú tienes unas responsabilidades. Tu vivienda, tu transporte, tu alimentación, tus momentos de ocio, todo. ¿Cómo está tu flujo de caja? ¿Eres líquido o eres ilíquido? Ya vamos a hablar de eso. Reporta las salidas y entradas de dinero del proyecto en un periodo determinado, indicando la capacidad para pagar sus y por esto es indispensable para conocer el estado de liquidez. Cuando yo tengo claro, primero tengo que listar todas mis responsabilidades en finanzas personales que se listan. Bueno, mi vivienda. Tú vives en un apartamento propio o en un apartamento rentado, tienes que pagar una administración, tienes que pagar una renta, tienes que pagar unos servicios públicos, un servicio de internet, una telefonía, tu celular, todo con respecto a tu vivienda. Adicionalmente tienes que pagar algo de alimentación, porque es que no es solamente lo que tú haces en tus compras o en tu mercado, pues le llamamos en Colombia mensual, o sea, lo que tú te comes dentro de tu casa, no, tú sales a comer, llevas almuerzo a tu oficina, no sé qué, todo eso es alimentación, transporte, sea en carro personal o sea en transporte público, tienes un aporte que hacer, las cuotas de tu carro porque es financiado, o la gasolina, o el transporte público, pues lo que te valen los pasajes, etcétera, todo eso. Todo eso tú lo tienes que agrupar. Ah, bueno, y el ocio, que también es súper importante. El ocio no lo podemos dejar, ¿no? Pues es que yo, no sé, voy a cine, salgo de paseo, voy a un centro comercial, me compro ropa, me gusta salir a comer, pero no pues como alimentación del día a día, sino a tomar unos tragos, no sé, lo que te guste en ocio.
súmalo todo y esas son tus responsabilidades. Entonces ahora tus ingresos te dan o cubren el total de tus responsabilidades. Sí, o bueno, toda esa relación es el flujo de caja. Puedes, ¿cuánto hay que pagar aquí? ¿Cuánto entra aquí? Esas dos cositas juntas son el flujo de caja, cómo se mueve la caja en la empresa o en tus finanzas personales. A ambos aplica. Y una vez tú tengas claro eso, cuánto entra, cuánto sale y cómo se mueve la relación ahí, empiezas a mirar si eres líquido o no. Por eso la palabra pobre tiene una connotación equivocada, porque es que pobre se le llama a la persona, se le llama en nuestra cultura latinoamericana, pobre se le llama a la persona que no tiene dinero, pero no, realmente no se llama pobreza, se llama iliquidez. Las personas que sus ingresos no cubren sus egresos o sus responsabilidades son personas ilíquidas, no pobres. Es importante tener eso en cuenta, al menos en términos financieros. Lo mismo pasa en las empresas, no es que sea una empresa pobre, porque es que pobre es cuando no tiene valor. En cambio, en temas financieros, no es que sea pobre, es que es ilíquida. La cantidad de responsabilidades que tiene versus las ventas que hace no se cruzan, no alcanza las ventas que hace para pagar las responsabilidades. Ahí entonces, ¿qué tenemos? Un problema de mercadeo, no es un problema financiero. Financiero saca la alerta y dice, vení, la plata que está entrando no cubre los gastos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí entra mercadeo y dice, listo, yo tiro una estrategia de mercadeo para mejorar las ventas, para aperturar un nuevo mercado, para poder entonces evaluar los costos y precios del producto, porque entonces puede ser que el producto esté siendo muy costoso, es decir, la materia prima, la mano de obra y los costos de fabricación son muy altos para el precio que está dispuesto a pagar el mercado por ese producto y por ende la rentabilidad está siendo mínima. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reevaluar el producto. ¿Y cómo revalúo el producto? No ataco los costos, ataco los gastos, porque el error también más común es atacar los costos. Abaratemos la materia prima, eso le baja la calidad del producto. ¿Tu consumidor está dispuesto a aceptar una baja en la calidad del producto? No creo. Cambia los gastos. ¿Dónde estás ubicado? Por ejemplo, tus oficinas, porque el punto de venta de pronto no lo movamos, pero tu oficina. Resulta que tú tienes una oficina, ponele que sos un restaurante. Entonces tu restaurante está en un sector bonito de la ciudad, va mucha gente, bueno, listo. Pero las oficinas de ese restaurante están también en una zona muy bonita, principal, con un costo demasiado alto por esa renta. Entonces, realmente nadie va a tu oficina, la gente va a tu local, a comer a tu restaurante, no van a tu oficina vas tú y tus colaboradores. Entonces, ¿qué podemos hacer para abaratar los costos y mejorar la rentabilidad? Cambiarnos de oficina, una más barata. Busca una opción, quizás en otro barrio, quizás en otro sector, una más pequeña, que te permita pagar menos y por ende, ¿qué va a pasar con la rentabilidad y con el flujo de caja? Suben. Afecta los gastos, no afectes el costo, porque igual eso afecta al producto, pues el precio del producto. Entonces, ¿qué mira uno desde mercadeo? ¿Cómo están los costos? ¿Cómo están los gastos? Total de costo del producto, suma de costos y gastos. ¿Cuánto me vale a mí ese producto? El precio mínimo al que lo puedo vender y empiezo a sumarle una rentabilidad. Entre menor sea el costo y mayor sea la rentabilidad, mejor. Entonces, eso es lo que empieza a trabajar mercadeo cuando hay una alerta de iliquidez. Listo. En términos generales, liquidez entonces es la capacidad que se tiene para obtener dinero en efectivo y pagar las obligaciones a corto plazo. Entonces, si yo no tengo dinero o no me alcanza el dinero para pagar las obligaciones, ahí yo soy ilíquido. Entonces, las empresas miran constantemente esta situación. ¿Cómo hago yo, o sea, el lado financiero, cómo hago yo para pagar todas las responsabilidades? ¿Cuáles responsabilidades? Materias primas, los salarios, las rentas, el transporte, todo. Y ahora mercadeo, por favor, gestiona el precio. Esto es lo mínimo en lo que puedes vender el producto. Mire a ver usted cómo hace para ganar más rentabilidad y que entonces a futuro podamos hacer entonces inversiones en bolsa y todo lo chévere que hablábamos ahora. ¿Cómo vamos a hacer esa parte? Pero primero, logremos ser líquidos, que mi negocio o que este modelo de negocio que tengo, esta idea de negocio, esta nueva marca, este proyecto, este intraemprendimiento, lo que sea que tú estés desarrollando, tenga flujo de caja primero que tenga flujo de caja y sea líquido. O sea, que llegue al punto de equilibrio y me genere retorno a la inversión. Ahí,
En ese momento en el que tú tengas un flujo de caja constante, que te esté entrando dinero regular para pagar tus obligaciones y que tengas liquidez, ahí, cuando eso ya esté rodando, ahí entonces empecemos a pensar, ay, nos va a sobrar dinero, ¿qué hacemos con él? Y buscamos entonces la solución. Pero cuando estamos en este momento de emprendimiento, la idea es poder buscar entonces en qué me voy a gastar ese dinero. Costos y gastos, como lo veníamos hablando ahorita, los costos es el presupuesto usado para la fabricación del producto, la presentación de sus servicios, indica la inversión necesaria en materia prima, mano de obra y costos de fabricación. Y los gastos, por otro lado, es todo el dinero destinado a la gestión de la empresa. Se divide en gastos operacionales, que son los de administración, los de ventas y los de producción. Y por otro lado están los no operacionales, que no te ayudan a desarrollar la operación de la empresa, sino que son obligaciones que no te van a devolver dinero. Porque es que, por ejemplo, yo pagar todo el tema administrativo, es tener una oficina, es tener trabajadores, es tener internet, todo eso me ayuda a generar dinero. Pero pagar impuestos no. Pagar impuestos es solo dinero que sale. ¿Que nos ayuda al desarrollo del país? Obvio, sí, es súper bueno, pero a la empresa no. A la empresa es simplemente un dinero que salió obligatoriamente. Y lo mismo pasa con el gasto financiero, porque yo obtuve el dinero para poder montar mi negocio, pero la tasa de interés a mí no me aporta nada. ¿Qué hace antes eso? Me pellizca flujo de caja y yo obligatoriamente la tengo que pagar porque es el costo por mi financiación. Entonces esos son los no operacionales, lo que sale y no me devuelve nada, o sea, simplemente salió. Y pueden ser fijos o variables. Cuando es un valor que no cambia en el tiempo, que siempre es el mismo, por ejemplo, una renta. Tu renta no es variable, uno normalmente tiene un alquiler y el alquiler vale 1.000 pesos, entonces eso es lo que yo tengo que pagar, 1.000 pesos, todo el tiempo, 1.000 pesos, 1.000 pesos, 1.000 pesos, ahí se vuelve fijo. Variable es cuando es un valor que hoy puede, por ejemplo, el transporte puede que hoy sean 100 pesos y mañana serán 200 pesos, pero yo siempre tengo que pagar transporte, entonces ahí se vuelve un variable. ¿Listo? ¿Cuál es entonces, y con esto termino para abrir a preguntas, cuál es la diferencia entre costos y gastos? El costo es la inversión que se hace en el producto y el gasto es el desembolso que tengo que hacer para poder pagar las actividades relacionadas con el funcionamiento del proyecto. Con el costo desarrollo el producto o servicio y con el gasto funciono, puedo trabajar. ¿Listo? Como para que tengamos esa diferencia supremamente clara. Eso es todo, hemos llegado al final. Ya que cuéntame si hay alguna pregunta, los escucho y sobre todo saber si les gustó, les pareció interesante. Acá les dejo mi red social que es interlab.co para que me sigan y me pregunten todo lo que quieran, porque este tema financiero la verdad es muy interesante y en las industrias creativas suele haber muchas dudas al respecto. Entonces ahí estaré en ese Instagram abierto para que me pregunten todo lo que quieran. Excelente, pues antes que nada te queremos dar un aplauso por esta conferencia. Y pues ahora sí ir a la parte de preguntas. Tenemos varias preguntas. En YouTube nos pregunta Marco Antonio, ¿es cierto el uso de las tarjetas de crédito? ¿Es cierto el uso de las tarjetas de crédito? ¿Es un mal negocio utilizarlas en una empresa? Por ahí no sé si me logran escuchar, ¿me pueden confirmar? Sí, maestra, sí la escucho. Ok. Maestra María José, por ahí nos logra escuchar. Nosotros no podemos escucharla. Creo que está un poco, se trabó un poco en la página, maestra.
en lo que logra, nos logra responder nuestra ponente. Sigan, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerlo una vez en el chat para que en cuanto tengamos comunicación nuevamente con ella, las podamos ir desarrollando todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Si me logra escuchar la ponente, si gusta salir y después volver a entrar para que la plataforma lo vuelva a activar el audio. Excelente. Hola, ¿me escuchan? Excelente, listo. Ay, estaba aquí sufriendo demasiado. Bueno, No hay problema. ¿me escucharon la respuesta de lo de la tarjeta de crédito? No. Ah, bueno, ya, entonces listo. Lo de la tarjeta de crédito no es que no la puedas usar, sí la puedes usar. Lo que pasa es que es el financiamiento más caro del mercado, porque es por la inmediatez. Es decir, si yo necesito pagar mi nómina y no tengo la plata, no tengo el recurso, entonces ¿yo qué puedo hacer? Listo, pago con tarjeta de crédito y solucioné el problema, porque pedir de pronto un préstamo en el banco se me va a demorar unos días y yo necesito que esto sea ya. Entonces, ¿qué hago? Lo pago con tarjeta de crédito, pero recuerda que vas a pagar 2 veces además del capital. Entonces, no es que no puedas usar, si es el más caro. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Por qué cuando se tiene mucho inventario en un negocio se dice que se pierde dinero? Por 2 razones. Primero, el almacenamiento. Ponle, por ejemplo, en el tema de las panaderías. Cuando tú vas a almacenar panes, no puedes amontonarlos como uno encima del otro porque se te aplasta el pan. Entonces tienes que poner uno al lado del otro. Y eso en área, en espacio, consume demasiado. Porque entonces estás perdiendo dinero en la medida en la que no puedes meter producto nuevo porque tienes que rotar primero el viejo. Entonces, en términos de espacio, pierdes dinero en ese sentido. Y por el otro lado, porque pierdes flujo de caja. Tú invertiste el dinero en desarrollar un producto y no tienes retorno, o sea, no tienes cómo pagar tus responsabilidades porque lo tienes en producto, necesitas venderlo para poder retornar el dinero y tener flujo de caja para pagar las responsabilidades. Por eso se dice que se pierde dinero. Ok, correcto. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, nos dicen, ¿hay alguna tabla por porcentajes de cómo deben de cobrarse los proyectos, considerando los gastos administrativos, gastos de oficina fijos, como teléfono, renta, entre otros? Una tabla solita no existe. ¿Qué se suele hacer? Yo sumo todos mis gastos en un estado de resultados, por eso les recomiendo que se metan ahorita al taller de la tarde. Yo sumo todos mis gastos y ahí entonces yo tengo un promedio de ventas. Yo sé cuánto más o menos vendo en un mes y entonces divido esos gastos entre el promedio de ventas y ahí obtengo un porcentaje que es el que le descargo al producto a futuro. O sea, eso es proyectándolo a futuro. Porque yo no puedo descargarle la renta de mi local a un solo producto, se lo tengo que descargar a un promedio. Entonces, eso es como lo que normalmente se saca, un promedio según tus ventas. Ok, tenemos varias preguntas de una alumna. Nos dice Tania de Jesús de UMAC, ¿qué tipo de asignación de precios es más utilizado en los productos? Listo. Lo que normal, hay varias. Hay varias estrategias de precio, por eso las vamos a ver ahorita en el taller, pero así como la que más se usa es sumar una rentabilidad deseada sobre el costo de tu producto, o sea, la suma del costo y el gasto. Tú sumas una rentabilidad deseada. Yo que recomiendo que mínimo sea un 80%, mínimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera es que normalmente tú no vendes solito. O sea, si tú vendes solito en un Instagram siendo un emprendimiento, ¿cierto? Una marca nueva. Si yo vendo solo en Instagram, las ventas van a ser muy bajas. Yo necesito apalancarme de un distribuidor, o sea, de un multimarca, de una página web de un tercero, algo así. Pero esa persona, ese distribuidor, se va a llevar el 40%, en Colombia al menos, se lleva entre el 30 y el 40% del total del precio de venta. Entonces, si yo a mi costo le sumo un 20%, ya estoy perdiendo dinero, porque el otro, el tercero, se va a llevar el 40%. Entonces, por eso yo tengo que sumar al menos el 80% sobre el costo del producto, para poder entregarle entonces a ese distribuidor que me está ayudando con la gestión comercial un 30-40% dependiendo,
del distribuidor y adicional me quede rentabilidad y me quede rentabilidad para yo jugar entonces con precios de descuento, porque cuando el producto no está rotando, ¿yo qué tengo que hacer? Sacarlo a descuento. Entonces, imagínense, yo tengo un 80% de rentabilidad. De ese 80% hay un 40% que ya se lo llevó el distribuidor y adicionalmente tengo que sacar una oferta porque no está rotando. ¿Cuánto entonces bajo? Tengo todavía un 40% de margen para jugar después del distribuidor. Entonces, por eso yo recomiendo un 80 mínimo. Ojalá puedas vender más. Eso depende mucho de tu público. ¿Cuánto está dispuesto ese público a pagar por el producto? Ok, excelente. Tenemos otra pregunta que va, creo que por ahí. Al aplicar descuentos en los productos, ¿se pierde mucho dinero? Sí, claro, porque es que el descuento va a afectar directamente tu rentabilidad. Por eso es clave tener muy claros tus costos para que tú puedas tener tus costos y tus gastos, para tú poder tener un precio mínimo de producto sin que al menos pierdas dinero. Porque pasa muchas veces, créanme, hace poquito incluso tuve una charla de esto con una estudiante que está montando un negocio y me decía que ella producía unos comestibles, pero que ella solamente compraba los materiales para hacer el comestible y ya, y eso era lo que cobraba. Y yo, bueno, ¿y tu mano de obra? Tu trabajo haciendo este comestible, la luz, la energía, estás perdiendo plata, porque entonces ¿quién está pagando eso? El consumidor no, el cliente no. Tú lo estás regalando, entonces no está funcionando tu costeo. Hay que tener un costeo muy claro entre costos y gastos y el precio, el costo de venta. Ahora ese costo de venta tú ya le sumas las rentabilidades y por eso cuando asignamos precios yo debo asignar diferentes precios, lo que les decía ahorita. Está el precio a cliente final, que es con la rentabilidad máxima, está el precio a distribuidores, que es con el 40 o 30% menos, está el precio en ofertas, que es un 20% menos, y está el de liquidación, o sea, cuando ya esto no se vendió y lo tengo que sacar rapidito, ese precio de liquidación es el mínimo que es el costo, o sea, lo que me valió a mí con mano de obra y todo hacer ese producto. Entonces, mínimo 4, pero pues tú puedes manejar en ese tema los porcentajes que tú quieras, los precios que tú quieras. Ok, excelente. Y tenemos una última pregunta de YouTube que nos hace Marco Antonio. Habló usted sobre una investigación de mercado. ¿Qué aspectos debo considerar para realizarla? Cuando se investigan los mercados hay 5 herramientas que son muy buenas. La primera es la observación. ¿Qué es la observación? Ir a ver, si tú tienes un punto de venta, pues ir a ver cómo funciona tu punto de venta. Siéntate un día y miras a ver cuánta gente entra, cuánto compran, si compran solos, si pagan con tarjetas, si pagan en efectivo, todo. Y haz lo mismo con tu competencia. Siéntate un día, cómprale a tu competencia. Eso es súper importante, cómprale a tu competencia. Mira cómo, si es un domicilio, mira cómo te llega, cuánto tiempo se demora, si llega bien empacado, mal empacado. Quéjate, llámalo y dile, ve, esto me llegó malo, lo puedo devolver. Y mira cómo es su política de devoluciones. Todo, porque ahí tú empiezas a sacar cosas que tu competencia está haciendo y tú no. Entonces eso es una ventaja que ellos tienen sobre tu producto. Entonces eso es lo primero, que es la observación. La segunda herramienta se llama grupo focal. ¿Qué es el grupo focal? Junta entre 6 y 10 personas, no más, máximo 10, que sean consumidores tuyos, no que te compren, sino que estén dentro de ese diseño de perfil aspiracional para el cual tú diseñas el producto, pues que nunca te hayan comprado, pero que tú sepas que es la persona, que es un cliente potencial, un amigo. No llames a tu mamá, a tu primo, a tu novio, porque ellos no te van a dar respuestas concretas. Llama a posibles clientes y pregúntales, regálales el producto y los pones a hablar. En ese momento, ponle que tú vendes algo comestible. Entonces, reúnelos y dales el producto, que lo prueben y te digan, ahí está bien empacado, esto está amargo, esto está rico, lo podría combinar con tal bebida o podría hacer esto. O si es ropa, que se lo pongan o con una modelo. En los grupos focales de moda, por ejemplo, siempre hay una modelo y ella sale y se pone el producto y tú puedes preguntarle, ¿te talla aquí? ¿Qué tal esto? Da una vuelta, móvete, baja, no sé qué, subí, y tú vas tomando nota, como dueño de la marca, de todo lo que le están preguntando. Esa es una segunda opción. La tercera se llama CRM y es cuando tú ya vendes tu producto, que es el manejo de base de datos. Customer Relationship Management, lo encontrarán en la literatura. Ese CRM te permite controlar las ventas. Si tú cada que alguien te compra, llevas un registro, así sea en Excel, un archivo básico, un cuadrito, en un cuaderno, lo que sea, tú vas llevando un registro de cada cuánto te compran, cómo te pagan, te piden fiado, te piden ofertas, no preguntan, sino que te pagan y ya.
te preguntan por empaque, te piden a domicilio. ¿Cómo es ese momento de compra? Tú ahí puedes sacar otro montón de oportunidades de tu negocio. La cuarta es las entrevistas. Ahí tú puedes hacer encuestas abiertas o cerradas. Abiertas, coge tu Instagram y pregunta, ¿conoces este producto? ¿Te gustaría esto, lo otro? Y que te respondan sí o no, tienen que ser muy básicas. Y ahí tú empiezas a obtener información. O haz una encuesta regular por Google Forms, donde tú preguntes cosas y se las mandes a tus clientes y que ellos te respondan, pues validando, ¿cierto? De selección múltiple. Eso es una encuesta cerrada. La abierta, entre más gente te la responda, mejor. Por eso sugiero Instagram siempre, porque en Instagram mucha gente por solamente no tener nada más para hacer, te responde sí o no y pues ahí ya tienes tu información. Ahora, la abierta es cuando tú reúnes a expertos en el tema, no tengas miedo a las críticas. Por ejemplo, si tú haces ropa, junta a un diseñador, junta a un confeccionista, junta a un patronista, junta a un cliente final y junta a un vendedor y pregúntales cosas a cada uno en unas 5 o 6 preguntas concretas según su experticia. Entonces, el de moldería, pregúntale si está bien hecha, pregúntale si se podría optimizar más el consumo, cosas de ese tipo. Al experto en moda, si lo ve actualizado con tendencias de moda, si cree que podría ser mejor, a qué le recuerda, pues como que te ayude a orientarte por ahí. Y la última es un proyecto de investigación ya científico, donde tú puedes montar un proyecto ya basado en marco teórico, en objetivos específicos, en objetivo general, hacer como toda una intervención investigativa para mejorar un producto. Esos son los 5 que te recomiendo para hacer investigaciones de mercado. Excelente, pues bueno, han sido todas las preguntas, muy buenos comentarios igual en YouTube, aquí también buenos comentarios que tenemos y pues a nombre de me voy a permitir compartir la pantalla. Y a nombre de la Universidad Mexicoamericana del Golfo, queremos darle las gracias a la maestra María José Escobar Mejía por su destacada participación el día de hoy como conferencista en el 9º Encuentro Iberoamericano de Diseño, Creativismo, y también agradecerte por contribuir al desarrollo del proceso creativo y su aplicación en el diseño adaptándose a la nueva era digital. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en UMAC. Es un gusto el tener representantes siempre de la Universidad de Medellín, y más con este tipo de temas innovadores, nuevos, y que justamente los vamos a terminar de aterrizar en el taller que tenemos en la tarde, a las 4 de la tarde, el taller titulado Conceptos Básicos para la Asignación del Precio. Entonces, por ahí los esperamos, por ahí nos hemos de ver más tarde, maestra. Nuevamente, muchísimas gracias, y pues un último aplauso para usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, gracias a todos los que siguen aquí en este segundo día de actividades. Y pues bueno, vamos a cerrar este día de conferencias con una conferencia, la verdad, muy importante para nosotros.